El día de hoy vamos a continuar con las clases de tercero y secundaria. Vamos a ver lo que es ahora el método del polígono. ¿Ok? ¿Cuándo es o cuándo voy a aplicar este método para poder obtener la resultante de un conjunto de vectores? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la condición para aplicar este método y así obtener la resultante? Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, ver que los vectores sean consecutivos, es decir, uno detrás de otro. ¿Ya? Esa es la condición para aplicar este método del polígono. ¿Ok? Bueno, por ejemplo en la figura, mira, acá tengo, vamos a ponerle un vector A, el vector B y el vector C. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la condición para aplicar el método del polígono es que esté uno detrás de otro, entonces vamos a proceder a graficar el vector resultante. ¿Cómo? Bueno, vamos a dirigirnos al origen del primer vector consecutivo, ¿ok? Este es el origen del primer vector consecutivo. Y de ahí vamos a empezar a dibujar el vector resultante, ¿ok? Que es el vector que va desde el origen del primero, ¿ok? Consecutivo hasta, ¿ok? La parte final del último vector consecutivo. ¿Ya? Entonces, así vamos a graficar siempre el vector resultante. ¿Ok? No olvidar, por favor, que esta resultante está reemplazando al vector A, al vector B y al vector C. Entonces, yo recomiendo siempre a mis alumnos que cuando tú graficas el vector resultante, inmediatamente hagas un simbolito de que está reemplazando a estos tres. En este caso, yo lo que estoy haciendo es tachar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, algebraicamente, podemos decir que la resultante ha reemplazado, ojo, ha reemplazado, ¿ok? Al vector A más el vector B y más el vector C. Ojo, esto no es una suma como numeritos, ¿ah? Esto de acá simplemente me está diciendo que el vector resultante ha sido o es el reemplazo de ¿quién? Del vector A, del vector B y del vector C. ¿Ok? Eso quiere decir la resultante cuando pongo en forma algebraica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá mira lo que dice. Grafica en cada caso el vector resultante. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo grafico el vector resultante? Recuerda que nos tenemos que dirigir al origen del primer vector consecutivo hasta el último, ojo, hasta donde termina el último vector consecutivo. Profe, pero está hablando de consecutivos, claro, tú tienes que fijarte que sean consecutivos. Por ejemplo, mira acá, este vector y este vector son consecutivos. Entonces yo puedo graficar el vector resultante de la siguiente manera. Desde el origen del primer vector consecutivo hasta donde termina el último vector consecutivo. Ahí está. Eso sería el vector resultante de estos dos vectores. ¿Ok? Estamos graficando todavía, ¿ya? A ver, acá tengo 1, 2, 3 vectores consecutivos, ¿ya? ¿Cómo crees que voy a graficar el vector resultante? Desde el origen del primer vector consecutivo hasta donde termine el último vector consecutivo. O sea, en este caso será un vector hacia arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está dirigiendo en ese sentido. Entonces ahí está. Ese es el vector resultante. ¿Ok? No olvidar eso, ya, no olvidar. Mira, otra forma de interpretar esto es, en vez de irnos por un camino muy largo, como serían estos dos vectores que nos indican el camino, entonces simplemente vamos a tomar el camino más corto, que es irnos desde este punto hasta este punto en línea recta. ¿Ok? Esa es otra forma de también poder obtener el resultante. Otra vez, ¿ya? En vez de irnos de acá hasta acá, en vez de irnos por todo este camino largo, ¿ok? Un camino, ¿no? Entonces simplemente me voy a ir de manera rápida desde donde empieza, desde donde quiero ir, hasta donde quiero llegar, en forma de una recta, línea recta nomás. ¿Ok? Esa es otra forma de interpretar, ¿ya? A ver, probamos de esa manera. Mira bien, este es un camino, este es otro camino y este es otro camino. Claro que es un camino, mira bien. Y estos obviamente, como puede ver, son tres vectores consecutivos que indicarían un camino. Un camino muy largo. Entonces, ¿cómo yo iría desde este punto, que es donde empieza, ¿ok? Hasta este punto de acá, que es donde termina? Esos tres vectores consecutivos. Entonces, claro, ¿no? Vas a trazar un vector,
que va desde el origen del primero hasta donde termina el último vector consecutivo. Ahí está, ese sería el vector resultante. ¿Ok? O simplemente estoy reemplazando estos tres vectores consecutivos desde el origen del primer vector, ¿ok? Desde acá se va a trazar ese vector resultante hasta donde termina el último vector consecutivo. ¿Ya? Entonces de esa manera también. A ver, un último ejemplo. Mira bien, vas a partir de acá, este camino, este camino, este camino, este camino. Ha llegado acá, ¿sí o no? Entonces partiste de un punto, llegaste a otro diferente y en vez de seguir todo este camino, yo puedo reemplazar por uno que va desde el origen del primer vector consecutivo, desde acá, hasta donde termina o hacia donde quiero llegar. Eso sería la resultante. ¿Ok? Entonces ya te he dado dos alternativas, ¿no? Dos formas de ver este problema. O bien digo, dos vectores consecutivos, los reemplazo por uno, ¿ok? Que sería la resultante, cuando son consecutivos, dibujándolo desde el origen del primer consecutivo hasta donde termina el último vector consecutivo, ¿no? Es hasta el último vector consecutivo, donde termina, ¿ya? O puedo decir que en vez de ir por un camino muy extenso, me voy a ir por un camino más corto, desde donde parte hasta donde llega, ¿ok? Otra vez, en vez de irme de un camino muy largo, desde donde parto a donde quiero llegar, me voy simplemente en línea recta. Entonces de esa manera también puedo dibujar ese vector resultante. ¿Ok? Muy bien. Ya, ahora, ojo con esto. Yo voy a obtener vector resultante siempre y cuando el origen del primer vector consecutivo no coincida donde termina el último vector consecutivo. Profe, no entiendo. Por ejemplo, acá mira bien. Observación. ¿Qué pasaría si yo tengo 4 vectores consecutivos de esta manera? ¿Ok? Que forman una figura cerrada, por ejemplo. Acá. Son consecutivos. Profe, le aplico el método del polígono porque es una condición que sean consecutivos. Ya, pero ¿dónde está el inicio y dónde está el final acá? Profe, no hay. Claro, ¿no? No hay el origen del primer vector. ¿Cuál es el primer vector consecutivo acá? No puedes saber porque todo se ha cerrado, ¿sí? O sea, los consecutivos acá se han cerrado. Entonces, cuando sucede eso, se dice que la resultante, ojo, esta resultante sería 0. ¿Ok? Cuando todo se cierra, sería 0. Entonces, todo esto, 0. ¿Ok? No hay, pues, no hay, ¿no ves que no hay un vector, un primer vector consecutivo? Acá no se puede distinguir. Entonces, todos se han cerrado. Su resultante, ¿cuánto sería? Sería 0. ¿Ok? Bueno, muy bien, profe, ya. Ahora vamos a, ya una vez que sabemos graficar, sabemos la observación, ahora sí vamos con el vector resultante en cada caso. O sea, vamos a hallar el vector resultante. Esto es muy importante. Hay veces es un poquito confuso, pero con tranquilidad vamos a hallarlo. Mira, acá, por ejemplo, tengo 3 vectores. ¿Ok? Tengo el vector A, el vector B y el vector C. Concéntrate, ¿eh? De estos 3 vectores, ojo, ¿cuáles serían los consecutivos? ¿Ah? ¿El vector A, el vector B o el vector C? O cuál de los dos o los 3 de repente, ¿no? ¿Por qué no? Son consecutivos. Entonces pensamos un poquito y decimos, ¿no? Profe, el vector A y el vector B son consecutivos, pero más no el vector C, no es consecutivo. Entonces, ¿qué hago, profe? Ya, vas a reemplazar estos dos consecutivos dejándolo a él tranquilo, déjalo a él, no lo muevas, y déjalo ahí, y mientras que A y B lo voy a reemplazar por un solo vector, que va desde el origen del primer vector hasta donde termina, ¿no? El último vector consecutivo, ¿ya? Entonces, así vas a graficar, ojo, así vas a graficar la resultante de ¿quién? De A y de B, nada más. O sea, quiere decir que ya no existe ni A ni B, ahora existe su resultante que sería esto de acá, ¿sí? Pero solo es de A y de B, ¿ah? Recuerda que C todavía está ahí. Pero dime, este vector que vendría a ser la resultante de A y de B, ¿no se parece a C? ¿Es igual, sí o no? Mira, el mismo tamaño, misma dirección, ya, entonces también sería C. ¿Ok? Eso se cumple. Ahora, si yo tengo dos vectores que van en la misma dirección, mira, ve, C
y el otro vector C van en la misma dirección, ¿te acuerdas de la teoría pasada, no? Cuando van en la misma dirección, ¿se suman o se restan? ¿Qué cosa sucedía? ¿Ah? La resultante se sumaba, ¿sí o no? Entonces sumamos C más C, ¿cuánto te daría como resultado? ¿Ok? Esos dos, o este conjunto de vectores, ¿cuánto sería su resultante? Sería 2, C, ¿ya? Sería 2 veces C. Eso sería el resultante. Profe, está en algo, pero la verdad quiero otro ejemplo ya. Mira, fíjate acá, tengo A, B, C y D. ¿Ok? Tengo A, B, C y D. Ahora concéntrate. ¿Ah? ¿Cuál es la resultante de estos 4 vectores? Ya, quiero que mires primero a los que son consecutivos. Profe, A y B son consecutivos, ¿ya? B y C también son consecutivos. Pero ninguno es consecutivo a D. Entonces no lo tomes a D, pues. Solo fíjate en los consecutivos. Pero es más, yo te digo algo más. A, B, C, ¿no son consecutivos los 3? ¿Sí, sí o no? Entonces, si son consecutivos, según la teoría del método del polígono, yo voy a reemplazar a esos 3 consecutivos por un vector resultante que saldría, ¿cómo? ¿De dónde a dónde se grafica? Desde el origen del primer vector consecutivo, recuerda que hay 3 acá, hasta donde termina el último vector consecutivo, acá. ¿Ok? Este sería la resultante solo de A, de B y de C, pero no de D, D está ahí. Nadie lo ha tocado. Ya, profe, pero si este sería la resultante de estos 3, yo me doy cuenta que, igual que acá, es del mismo tamaño de D, también en la misma dirección, entonces sería D, pues, profe. Claro, también sería D. Porque tienen la misma dirección, mismo tamaño. Allá. Entonces tengo 2 vectores que van en la misma dirección, profe. ¿Cuánto sería su resultante? Allá, tu resultante sería, ojo, vamos a poner con otro color para no confundirnos. Tu resultante sería, ¿cuánto crees? D y D en la misma dirección, ¿se suman, sí o no? ¿Cuánto sería entonces la resultante? Sería 2D. ¿Ok? Esa sería la resultante. ¿Ya? Ya, está quedando claro, profe. Ahora, vamos ahora con más. Mira ahora lo siguiente. Profe, ya hay 3 vectores. Perdón, ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. Acá me complica la cosa ya. Claro, pero es la misma teoría que tienes que aplicar acá. Mírame, por favor, quiero que me digas de estos 6 vectores, acá hay 6, ¿cuáles son consecutivos? ¿Cuáles son consecutivos? Yo, por ejemplo, observo acá que veo este consecutivo, mira. B y D son consecutivos, ¿sí? Entonces yo lo voy a reemplazar por un solo vector que va desde el origen del primer vector consecutivo hasta donde termina el último consecutivo. ¿Cierto o no? Entonces, este azulito sería de los de arriba. ¿Ok? Ya, profe, claro, ¿no? Porque desde acá hasta acá llegó, claro, ¿no? Desde el origen del primer consecutivo hasta donde termina. Esa dice la teoría. ¿Ya? Pero en este caso se va a la otra dirección, profe, ¿no hay problema? No hay problema. Tú tienes que fijarte dónde empieza y dónde termina. Ahora observa acá. Profe, también me doy cuenta que E, F y C también son consecutivos. Entonces lo vas a reemplazar a estos 3 consecutivos por uno solito. Que va por un solo vector, que va o que se grafica desde el primer vector consecutivo, desde su origen del primer vector consecutivo, que sería en este caso F, hasta donde terminan esos vectores consecutivos. En este caso sería acá. Entonces vamos a poner acá así un gráfico. Pero, profe, ahora me doy cuenta que ya estos 2 vectores ha sido reemplazado por uno azul. Y estos 3 vectores ha sido reemplazado por un vector rojo. Pero ya había en el medio un vector A que iba en la misma dirección que ese azul y que ese rojo. Claro, pues. Y además es del mismo tamaño, profe. Claro. Entonces, profe, este vector azul también sería A, obvio. Aparte del que ya existe. Y este vector rojo también sería A. Claro, pues. ¿No ves que es del mismo tamaño a la que ya existía ahí? Porque si quieres, vuelve a retroceder el video y ahí había un vector A.
Profe, entonces ahora tengo tres vectores que van en la misma dirección y son del mismo tamaño. ¿Cuánto sería la resultante entonces, profesor? Bueno, si son tres que van en la misma dirección, se suman, pero como valen lo mismo, ¿cuánto sería tu resultante? Pues tú me tienes que decir, ¿cuánto sería? 3 veces A. ¿Ok? Eso sería la resultante. ¿Ya? Ah, claro, ¿no? Obvio. Ahora vamos a hacer lo siguiente, otro ejemplo similar, ¿ya? Para que quede claro esa parte. Mira, ve, ahora tengo otra vez 6 vectores, si tú te das cuenta. Lo mismo, ¿ah? Trata de darte cuenta. Profe, acá veo que A y B son consecutivos, que F, C y E son consecutivos, pero D no, con nadie. Obvio, entonces aplica lo que hemos aplicado acá. Ya, profe, entonces vamos a reemplazar a estos dos consecutivos por uno solito, que aplica desde el origen del primer vector consecutivo hasta donde terminan los consecutivos, ¿no? Hasta el último, ¿no? Hasta el último consecutivo. En este caso sería B nada más, ¿no? Vamos a graficarlo. ¿Ok? Eso dice la teoría. Profe, ¿por qué hace eso? Porque eso dice la teoría, pues, hijo. Allá. Pero, profe, acá también veo que son 3 vectores consecutivos. Claro, ¿y qué es lo que vas a hacer? Profe, lo vas a reemplazar por uno solo, pues. Eso es lo que ha dicho ahorita. Allá. Por uno que va de dónde a dónde. A estos 3 los reemplazas por uno que va desde el origen del primer vector consecutivo hasta donde terminan esos vectores consecutivos, que sería por acá. Allá. Sería así, ¿no? Ahí está. Entonces ahora tienes otra vez 3 vectores, pero que ya no van en esa dirección de la izquierda, sino que ahora van aproximadamente a la derecha. Los 3 van a la derecha. Pero van en la misma dirección. Entonces, ¿qué se hace cuando van en la misma dirección? ¿Se suma o se resta? Se sumación. Entonces, por lo tanto, la resultante sería la suma de esos 3. Pero, profe, ¿cuánto valen esos 3? Porque no lo ha puesto. Ah, ya. ¿A quién crees que se parece ese azulito y ese rojito? Haciendo la semejanza con el problema anterior. ¿Ah? ¿A quién se va a parecer? ¿No se parece este azulito al vector que ya existía en el medio, que era D? Pues también vale D, pues. Ah, tiene razón, ¿no? Y acá también este rojito se parece también a este vector. Entonces sería D, pues. Ahora sí, profe, sumen los 3. ¿Cuánto se haría? Pues, si sumamos D más D más D, la resultante sería, pues, 3 veces. ¿Ok? Entonces, de esa manera tú vas a hallar el vector resultante. Allá, o sea que todo este conjunto de vectores, su resultante es 2C, ¿sí? De todo esto, su resultante es 2D, ¿sí? De todo esto, su resultante es 3A, ¿sí? Y de todo esto, su resultante, ¿cuánto vale? 3D. Entonces, así lo vas a hallar, ¿ya? Este es un método gráfico, por eso es que también es denominado método de polígono, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver ahora con numeritos, ¿ya? Vamos a ver qué tal nos va con los numeritos. Calcula el módulo del vector resultante. Cuando nos dice el módulo, profe, ¿qué cosa era? El valor, el tamaño, la magnitud, ¿ok? Mira, por ejemplo, por acá. Tengo estos dos vectores que son consecutivos, ¿sí o no? Profe, acá también hay uno. No, ese no es un vector, ¿eh? Es una línea nada más que te indica cuánto mide. Mide 15, dice. Pero acá hay un vector que mide 25 y un vector que mide 20. ¿Ok? Muy bien, profe. ¿Y ahora qué me piden? La resultante, su valor. Ah, profe, entonces grafique la resultante. Lo vamos a graficar. ¿De dónde a dónde? Desde donde comienza el vector, desde su origen del primer vector consecutivo hasta donde termina. Ah, ya, entonces sería así, ¿no? Ahí está. Ese sería la resultante de 25 y de 20. Esto sería la resultante. Pero, profesor, yo quiero su valor. ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Cuál es su magnitud? Ya pues, fíjate, esta resultante no sería el tamaño de esto. Su valor no sería el tamaño de esto. Ya pues, ¿cuánto es su tamaño? Dice de esa línea. 15. Por lo tanto, la resultante sale 15 unidades. Porque mide ese tamaño, ¿no? Esa línea mide ese tamaño. Ya era por dato, ya. Ya. Profe, ¿no se sumaba otro 15? No, pues porque ahí te está dando el tamaño. Si hubiera sido un vector, ahí sí lo tendría que sumar otro 15. ¿Ok? A ver, profe, otro ejemplo. Mírame, ahora veo 1, 2, 3, 4 vectores. Pero concéntrate, por favor, si hay consecutivos. Ojo, en este caso es una figura rectangular. ¿Ok? Rectangular, mira, este lado mide 6 y este lado mide 8. Profe, entonces esto es 8. Claro. ¿Y esto qué es? 6, profe. Ya, está bien. ¿No? Por una figura rectangular. Pero por eso no me están pidiendo los lados, me están pidiendo la resultante, el valor de la resultante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar los consecutivos. ¿Quiénes son consecutivos acá? A ver, piensa, te dejo pensando un poquito.
¿Quiénes son los consecutivos ahí? Vamos, si quieres ponerle pausa al video, vas pensando. Yo ya te respondo. Mira, a ver, sería este vector, ¿y quién sería el consecutivo? Y este vector. Son 3 consecutivos. ¿Y qué me dice la teoría? Si yo veo consecutivos, lo tengo que reemplazar por un solo vector que va desde el origen del primer consecutivo hasta donde termina el último vector consecutivo. Allá, entonces, parto de acá, pues porque de acá empieza el primer vector consecutivo. Sigue este camino y llega hasta este punto. Entonces la resultante sería este vector, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, este vector se parece a quién? A este vector negrito que era 8, porque no he tomado a este vector de acá, no, yo no lo he tocado, esto se ha quedado ahí. Este vector rojo ha reemplazado solamente este vector 6, a este vector 8 y este vector 6 de acá. Pero a este 8 que existía acá, este otro 8, ya no. Entonces, profe, ¿son igualitos? Claro, entonces también sería 8, pues, profe. Obvio. Y si yo tengo 8 hacia arriba y el otro 8 hacia arriba, ¿cuánto sería tu resultante? Pues no sería 8 más 8, 16. Y si yo quiero hacia dónde, en este caso hacia arriba, pues, ¿no? Porque los dos van a apuntar hacia arriba. Entonces ahí sí, profe, pero aguanta, acá sí se suma, claro, porque este sí era un vector. Acá no le vas a poner doble 15 porque este es una línea, pues, ¿no? O sea, acá tú has dibujado un vector nada más, pero acá hay 2 vectores. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar, por favor, cuando se hace ese tipo de problemitas. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí, un ejemplito más por acá lo podría hacer, ¿no? A ver, de repente, por acá podría ser. Por ejemplo así, ¿no? Siguiendo con eso, ¿ya? Calcule el módulo, a ver. Por ejemplo así, ¿no? A ver. Por ejemplo así, ¿no? Ya, mira. Yo te dejo acá lo siguiente. Así, mira, ve. ¿Ya? Así te pongo. Y acá, en el medio no hay vector, es una línea. ¿Una línea de cuánto, profe? Ya vamos a imaginar que sea 5 centímetros. Y quiero tu resultante, la magnitud de la resultante, el módulo, el valor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Profe, hay consecutivos. ¿Cuáles son esos consecutivos? Este vector y este vector yo lo puedo reemplazar por uno que va desde el origen del primer vector hasta donde termina el siguiente consecutivo. Ahí está. Desde acá hasta acá. Ahí está. Eso es de arriba. Ya, profe. ¿Y cuánto vale, profe? Bueno, ¿no ves que todo esto mide 5? Entonces eso debe ser 5. Porque todo esto, por datos te han dicho que vale 5. ¿No? Ah, ya, profe, pero abajo también hay consecutivos. Claro que hay consecutivos, ¿no? Tengo un vector consecutivo, tengo otro vector consecutivo, ¿no? Es consecutivo, perdón, con el otro vector, ¿no? Estos dos vectores son consecutivos. El primer consecutivo y el siguiente. Y lo voy a reemplazar por uno que va desde el origen del primer consecutivo, desde acá, hasta donde termina el siguiente vector consecutivo. ¿Y cuánto vale, profe? Si tú te das cuenta, mide lo mismo, que 5. Ah, ya, profe, entonces la resultante, su tamaño, ¿sería cuánto? Sería 15, profe. No, no es 15. ¿Ah? ¿Cómo que no, profe? Si veo 3 5 ahí. No. Ojo con esto, no sería 15, porque el del medio no es un vector, es una línea nada más. El negrito, ese negro, esa línea negrita, esa es una línea. Lo que sí tú has graficado es este vector rojo de 5 y este vector azul de 5. Y 5 más 5, ¿cuánto te va a dar? Ahora sí suma, ¿eso cuánto te va a dar? Eso te va a dar 10 centímetros como resultante. ¿Ok? Entonces no te vayas a olvidar. ¿Ya? Entonces así vamos a calcular el vector resultante. Pero aplicando ¿qué cosa? El método del polígono. Profundo más, por favor. Y ya desde el último. Ya, uno más, ¿ya? Para que quede bien claro. ¿Eh? Ojo, de ahí estamos continuando acá. Por ejemplo, así, ¿no? ¿Cuánto sería, por ejemplo, por acá? A ver, si te das cuenta, me vas a decir cuánto sería, pues, la resultante, ¿no? A ver, ¿cuánto sería la resultante acá? ¿Cuánto sería el vector resultante? ¿Ah? Digamos que este es 6 centímetros, pues, ¿no? 6, todos valen 6. ¿Ok? ¿Cuánto sería la resultante acá, profe? Profe, este es un pentágono, es, ¿no? Equilátero. ¿Por qué equilátero, profe? Porque tiene
La longitud es igual de los lados. Y es un pentágono, ¿por qué? Porque tiene 5 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, profe, ¿y cuánto saldría la resultante acá? Pero si te das cuenta, todos estos vectores se han cerrado, ¿no? Y si se han cerrado, ¿no sería la observación acá? ¿Cuánto te quedaría como resultante? Si se cierra, todo se anula, ¿no? Y la resultante sería 0. ¿Ok? Eso sería la resultante. Ah, ya, o sea que en esta ocasión se aplica la observación, claro, porque todo se ha cerrado. Si te das cuenta, todos son consecutivos. ¿Ya? Muy bien. Bien, chicos, entonces ahora te voy a dejar una práctica para que tú, ¿ok?, puedas desarrollarla y puedas reforzar este conocimiento que se te ha impartido en este video. ¿Ok? Muchísimas gracias.